Carlos III, un rey napolitano para las Españas, un rey como arquetipo de la Ilustración, también conocido como el mejor alcalde de Madrid. Hay quien dice defenderlo, pero no sabe defender su memoria histórica muy bien, y también hay quien cree que es el peor de los demonios. En fin, cara y cruz de unas monedas que, por cierto, en aquella época las monedas españolas entre Carlos III y Carlos IV llegaron a su cenit. Un tema histórico muy importante que tratamos con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y bueno, aquí con un poco de frío, ¿no? Esta ola de frío Sí. en Madrid, ¿no? Que está llegando a toda la península, inclusive en Canarias también está haciendo un poco de frío. Pero bueno, sí, hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que como es Carlos III, ¿no? Un rey que fue discreto, austero, también fue un rey fiel y siempre preocupado por el bienestar del pueblo. El hijo de Felipe V fue el mayor representante del despotismo ilustrado y la antítesis a la imagen de que se suele tener de un monarca a nivel popular, ¿no? Es considerado también por la mayoría de historiadores serios, casi por unanimidad, el mejor monarca de la historia de España, ¿no? Historiadores como Eduardo Juárez, Ramón María Cerrera, etcétera, pues lo consideran como el mejor Perdón, monarca. Sí. perdón que te interrumpa. Ramón María Herrera fue profesor mío en la Uh-huh. universidad. Ramón María Herrera Contreras, me dio Histórica Moderna y saqué con él matrícula de honor. Solo Sí. me ha recordado, Emilio, a mi juventud. Uh-huh. A tu juventud, sí, un excelente profesor sevillano, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. Es Ramón María Herrera. Y Mm. bueno, hay que decir que Carlos III, o sea, tuvo que demostrar su valía desde muy joven, ¿no? Antes de convertirse en rey de España, porque con apenas 18 años de edad, en 1734, estuvo al frente, al menos formalmente, del ejército español que envió su padre Felipe V para conquistar los reinos de Nápoles y Sicilia, ¿no? Quitándoselo a los Austrias, que se los habían quedado, se lo habían quitado a España décadas antes de la guerra de sucesión española, ¿no? Y al triunfar sobre los austríacos, Carlos se convirtió en rey de Nápoles y Sicilia, como Carlos VII, creo, ese mismo año de 1734. Así que desde los 18 años comenzó a aprender el oficio de rey, ¿no? Haciendo una gestión reformista e ilustrada en su etapa de Nápoles, ¿no? Hay que decir que él construyó el Palacio Real de Nápoles, ese gran palacio tan hermoso que es la ciudad de Nápoles. Uh-huh. También es un rey que inicia lo que es la arqueología, ¿no? El mundo de la arqueología con los descubrimientos de Pompeya y Herculano, ¿no? Manda a hacer las primeras excavaciones de Pompeya, ¿no? Y bueno, después se convierte en rey de España, ¿no? Al abdicar a las coronas italianas, al morir su medio hermano Fernando VI en 1759. Así que ya tenía una vastísima experiencia como rey al tomar el trono de España. Fíjate que Carlos III, Emilio, a mí me parece una figura determinante eh, para desterrar esa imagen tópica que hay sobre los Borbones españoles, los Borbones del siglo XVIII por lo menos. Primero por eso que dicen algunos, incluso algunos que son brillantes, ¿no? Que Uh-huh. España pues quedó subordinada como una colonia de Francia, nada más lejos de la realidad. Felipe V luchó por esos territorios italianos. Carlos III, fíjate que tuvo una infancia y una adolescencia difícil porque ya muy pronto fue destinado y fue educado para entrar en sintonía con esos territorios italianos que a la postre pues se convertiría en rey, en el conocido Carlos VII en Nápoles o Carlo di Borbone, como lo recuerdan todavía Uh-huh. en Nápoles, y porque Felipe V se empeñó en recuperar España como potencia. Si es verdad que antes lo había hecho el último Austria, Carlos II, pero también es verdad que fue por un pariente de Carlos II, por el archiduque Carlos, que se metió como un pollo sin cabeza en la península, aliado de ingleses y holandeses, provocando una guerra civil espantosa que ganó Felipe V, pero trajo todas esas secuelas. Entonces, Carlos III es el producto de esta época. Luis
el hijo de Felipe V, Luis I, que es un nombre maldito para los reyes de España. Ya jamás ningún rey optó por ese nombre. No pudo gobernar porque murió. O sea, Sí, con pocos poquísimo, meses en el reinado, sí. pocos meses. O sea, luego Fernando VI, que fue un rey muy prometedor, un rey además que se ocupó y preocupó de la monarquía hispánica como potencia marítima, abandonando muchas guerras y muchos conflictos europeos, manteniéndose al margen, con una Sí, política durante su reinado se da la Pax Hispánica. correcto, con una política bastante inteligente a favor de los intereses hispánicos. Además, él fue el que creó, por ejemplo, en esa época de Fernando VI se crea la Real Fábrica de Tabacos, que a día de hoy es el rectorado donde yo estudié, donde Ramón María Herrera me enseñó, por ejemplo. Y claro, Fernando VI sí es verdad que el último año de su vida pues muere con la cabeza muy perturbada, en fin, pero su viudedad no le sentó nada bien, pero fueron unos años bastante prósperos y lo que dice el historiador Tomás Pérez Bejo, en la época borbónica España se perfila como una monarquía fundamentalmente americana. Y lo que desmiente eso de que España estaba totalmente subordinada a Francia, ¿no? Es que precisamente esa relación tan fructífera con Italia es que España abarcaba mucho más que ser una colonia de Francia. Además, más hubiera querido Francia que tener a España de colonia. Porque esa Claro. relación con Italia, yo hace poco me entrevistaba el amigo José Paparelli, que él es argentino de origen calabrés, y yo insistía en eso. En la época de Carlos III hubo una relación estrechísima de España con Italia, bueno, aunque no existía el Estado italiano, pero para Sí, entendernos, con ¿no? los territorios de la península itálica. Correcto, con los territorios italianos, esa relación no se interrumpe con los Borbones, al contrario, y Carlos III fue un rey educado precisamente por y para eso. Y muchos soldados napolitanos siguieron sirviendo a España y la relación con el ducado de Parma, pues finalmente es por la Casa de Borbón, como monarquía sufragánea de los Borbones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del pacto de familia, cuando hicimos el programa aquel, ¿no? Y Carlos III es protagonista de uno de los grandes pactos de familia borbónicos, que a la postre significará nada más y nada menos que la creación de los Estados Unidos como nación. Por cierto, le mandamos, Emilio, No, un saludo a sí, nuestro amigo Fran Cazorla, nuestro maestro Frank Fran Cazorla. Cazorla, gran experto en la figura de Luis de Unzaga. No, y algo muy importante que ocurrió bajo el reinado de Carlos III es la recuperación de nuevo del territorio de la Florida y también de la Luisiana, que es un territorio extensísimo, ¿no? Que abarca desde casi el sur de Canadá hasta lo que es actualmente la Luisiana, ¿no? O Y de la isla de sea, Menorca, intentó por también. todos los medios recuperar Gibraltar, que la vergüenza de Gibraltar, y yo vuelvo a repetirlo, no es una vergüenza borbónica como algunos dicen, sino que fue porque el archiduque se metió en la península con ingleses, holandeses, etcétera, los peores enemigos de España, y nos dejó como recuerdo de aquella guerra civil espantosa Gibraltar. Que muchas veces, y Carlos III es un rey que intenta recuperarlo por todos los medios. Bueno, y de hecho logra recuperar Menorca en el Mediterráneo para España. Hasta hoy, gracias a Dios, pertenece a España. Sí, porque si no, imagínate, fuera una isla inglesa como lo puede ser hoy en día el territorio de Gibraltar. Otra cosa que me llama la atención de Carlos III, Antonio, es que él fue un gran reformista de las políticas, no solo en la península, también al otro lado del charco, ¿no? Uh -huh. Y es que evitó los despilfarros y premiaba el mérito por encima de la herencia de sangre, como se venía haciendo en los tiempos antiguos, ¿no? Si alguien pues tenía los méritos suficientes, pues era premiado y siempre pues iba avanzando dentro de una carrera en la burocracia, como es el caso de Luis Gonzaga que lo acabamos de nombrar, ¿no? Que empezó desde lo más bajo en el ejército a ocupar grandes cargos como capitán general de Venezuela o gobernador de la Luisiana, ¿no? O el caso de los Eh, Galvez, por ejemplo. o el caso de los Galvez, ¿no? O sea, él premió la meritocracia, también el caso del padre de Francisco de Miranda en Caracas, que los criollos estaban en contra de que un canario recién llegado, comerciante, pues fuera capitán de las milicias de blancos de Caracas. Y claro, el padre de Francisco de Miranda, Sebastián, pues era un señor que tenía bastante mérito, ¿no? Había ayudado bastante en la formación y en la mejora de las milicias en Caracas.
y el rey Carlos III es quien por real decreto dice y que él tiene que llevar el bastón de mando de las milicias de Caracas y que si se metían con ellos desde el cabildo que estaba controlado por los criollos, pues iban a tomar las consecuencias. O sea, fue un gran defensor de los méritos de no solo de los funcionarios, también dentro del cuerpo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Se Sí, rodeó siempre de los personajes más válidos de la época. Supo delegar en personas de primer orden como pudo haber sido el Marqués de Esquilache, el Conde de Aranda, Campomanes o Florida Blanca, ¿no? O sea, siempre se rodeó de gente muy inteligente y que sabía, pues, del buen gobierno, ¿no? fíjate, es interesante lo que tú dices de cómo Carlos III siempre buscó el mérito y además esa filosofía que él entroncaba con la cultura clásica por su pasión por la arqueología. Bueno, Pompeya finalmente no existiría, por así decirlo, sin Carlos III, que él en Nápoles crea la Orden de San Genaro y cuando viene acá, pues se crean muchas órdenes de maestranza, de caballería, las sociedades económicas de amigos del país. Hay una preocupación por la agricultura, por la industria, y la misma orden homónima que sigue existiendo, la orden de Carlos III, precisamente para premiar los méritos y para premiar las reformas positivas. Fue un rey con su ministro peruano, Pablo de Olavide, muy preocupado por eso que llaman a día de hoy la España vaciada, pues ya él tenía esa preocupación de conectar a las zonas periféricas con Madrid y a toda su preocupación por la industria de la porcelana, del vidrio, unió la preocupación por las comunicaciones y como buen, por así decirlo, buen romano de vocación, retomó el tema de las carreteras, las calzadas, las poblaciones, todo el corredor de la Sierra Morena, que va de Andalucía a La Mancha, él lo repobló, o sea, trajo un Sí, plan de colonización. sí, de hecho, mandó a construir más de 2000 kilómetros de carretera y 600 puentes nada más en la península, sin Y contar en los virreinatos, que por lo menos en la Nueva España se construyeron represas, calzadas, puentes, acueductos, o sea, claro, también ordenó la construcción de los canales de Castilla y de eso Madrid, también. ¿no? O sea, fundó, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Es curioso, su ministro peruano, fíjate, el criollo discriminado Pablo de Olavide, que era ministro del rey, yo quisiera esa discriminación para mí, cuando repuebla algunas zonas de Andalucía, entre las provincias de Jaén, Córdoba, incluso Sevilla, traen muchos flamencos, suizos, también en Sevilla se funda una población con franceses y se llama la Luisiana, como en América, es curioso, hay un pueblo de Sevilla que se llama la Luisiana, o pueblos de la zona de Jaén que se llaman la Carlota, la Carolina, en honor a Carlos III, y todo eso viene por la idea de formar asentamientos estables, de potenciar la agricultura, o sea, era un rey que lo tenía muy claro, lo tenía clarísimo. Lo que sí es verdad, Emilio, que yo creo, y eso no es cosa de Carlos III, eso es cosa de toda la corriente del despotismo ilustrado, porque volvemos a lo mismo, parece ser que los Borbones son los inventores del mal. La corriente del despotismo ilustrado estaba en Portugal con el Marqués de Pombal, estaba en Rusia con Pedro y Catalina, estaba en la Casa de Austria, porque el josefismo austriaco también fue eso, Sí, básicamente, ¿no? es el movimiento de la época. De la Se época. da en toda Europa. Y sí es verdad que yo creo, por ejemplo, que en algunas, y el mismo rey tuvo que lidiar muchas veces con nepotismos, en España se forman algunos lobbies, sobre todo el tema de los ministros extranjeros, como los llamaba el pueblo, que fue lo mismo que le pasa a Carlos I. Carlos I, Castilla se revela muchas veces contra los ministros flamencos, etcétera. Algunos ministros de origen francés, de origen italiano, eso sí es verdad que provoca recelos en el pueblo, porque el motín de Esquilache, en teoría, Uh -huh. proviene por la prohibición de la vestimenta, ¿no? Porque decía que los españoles pues se vestían con sombrero de ala ancha y capa larga, que era una herencia centroeuropea probablemente. Aquí se entiende eso como casticismo, pero seguramente eso lo trajeron los soldados de los tercios Uh -huh. de Flandes. Pero claro, lo que había detrás, por encima de la prohibición de vestimenta y de que se impusiera el sombrero de tres picos, en verdad lo que había detrás era que había cierto malestar con la subida de precios, con ciertas políticas de nepotismo, ¿no? También el rey tuvo que lidiar con eso en la península, ¿no? Y Tuvo también detrás un de más y eso sus menos. estaban los jesuitas también, ¿no? También, que bueno, que ahí proviene otra leyenda.
Sí. Ahí proviene otra leyenda, la leyenda rosa de los jesuitas, que eso yo sé que nos van a dar por todos lados, pero ahí también lo podíamos tratar. Porque claro, ¿y sabes por qué digo leyenda rosa? Porque la expulsión de los jesuitas, que es un hecho determinante, yo creo que se pudo hacer de otra forma y que trajo Sí. consecuencias negativas. Ahora bien, los austrias también expulsaron a los jesuitas de sus dominios. Entonces, ¿por qué todos tenemos en la cabeza que Carlos III los expulsa, pero nadie sabe que los austrias también los expulsaron? No hay una leyenda rosa jesuita. No, es que los jesuitas siempre se metieron en temas políticos, ¿no? Inclusive lo vemos muy bien a mediados del siglo XX, ¿no? Como con esta teoría de ellos, no me acuerdo el nombre de ¿Te esa, refieres? ¿La teología de la liberación te refieres? la teología de la liberación, correcto, o sea, siempre están metidos en estos temas políticos, No, no, sobre en el todo, siglo XX, Emilio, y en el XXI. ni en el XXI todavía lo siguen siendo, ¿no? Vemos que actualmente el Papa Francisco viene de esa corriente jesuita, ¿no? Y es muy, por no decir de, es muy de una corriente, por no decir de otra cosa, ¿no? Para no meternos en camisas de once varas. Pero bueno, sí, Ay, Dios mío. eh, No, sí, te entiendo. hablando, Sí, sí. sí, hablando también de Carlos III y de su personalidad, pues hay que decir que también despertaba simpatía, porque él evitaba los despilfarros en la corte, ¿no? Apenas hablando de los trajes, ¿no? O sea, apenas dejaba que le hicieran trajes, vestía siempre de forma sencilla y comía también lo justo. Creo que lo único que solía repetir era el chocolate, ¿no? Y lo tomaba siempre en la misma taza. Eh, y no le hicieron muchos trajes. Él también llamaba mucho la atención, ¿no? El poco gusto que tenía de estrenar de ropa. Pues basta con ver los retratos que le pintaron para decir que la ropa pues era muy normal, ¿no? Y Sí, tranquila. más bien parece un cazador austero, un cazador del mundo Ujú. rural que eso de hecho, por sus retratos de cazador, algunos dicen, no, claro, es que era un rey que solo se preocupaba por la cacería. No, mire, el reinado de Carlos III fue bastante largo, bastante fructífero, perdón, complejo, contradictorio en alguna. Pero bueno, yo creo que parte precisamente de eso, de que en los mismos cuadros que representan al rey se ve una persona bastante austera. Parece muchas veces más un cazador del mundo rural más que un rey con toda la pompa, ¿no? ¿No? Y sus retratos también transmiten como cierta simpatía, como alguien campechano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, el historiador catalán, historiador y sociólogo catalán Javier Barraicoa, dice que Ujú. Carlos III fue muy bien recibido en Barcelona y es importante su figura porque en la época de Felipe V, la Casa de la Contratación va siendo trasladada de Sevilla a Cádiz, porque ya los buques, al ser más grandes, ya por el río Guadalquivir es muy complicado que transiten, entonces se busca una ciudad costera como Cádiz, que finalmente pues pertenecía a la Andalucía Atlántica, al Reino de Sevilla, pero Carlos III es el que decreta el libre comercio. Y entonces Sí, claro. muchísimos puertos de España, te digo bote pronto, seguro que me olvido alguno, Santander, La Coruña, Barcelona, Málaga, Valencia, los alfaques de Tortosa, una serie de puertos que se benefician muchísimo del comercio con América. Y bueno, no digamos la Capitanía General de Venezuela y el Río de la Plata, lo que se benefician en la época de Carlos III hasta Carlos IV por este nuevo movimiento comercial y incluso la creación de nuevos virreinatos en América, porque los dos grandes vértices del poder americano son la Nueva España y el Perú. Sin embargo, en la América del Sur, en la época se crea el Río de la Plata, también se había creado la Nueva Granada antes, ¿no? Y en el norte también se pensó, Emilio, lo que pasa es que no llegó a prosperar la creación de un nuevo virreinato por los territorios norteamericanos, pero al final pues se quedaron en la Nueva ¿No? España. Y algo muy importante, ¿no? Que es el padre fundador de Venezuela, porque creó la Capitanía General de Venezuela en el año de 1777. O sea, Venezuela no existiría si no es por Carlos III, y también hay que reconocer la influencia de Unzaga, ¿no? Que fue el primer capitán general de Venezuela, quien Y, lo materializó, ¿no? Allá en Caracas. Y Hay que saludamos de decir, nuevo a nuestro sí, amigo Frank Cazorla, que si no nos tira de las orejas, ¿eh? Gran sí, experto en la figura de Luis de Unzaga. Un abrazo para nuestro gran amigo Frank sí. Cazorla. Sí, Carlos III es el que idealiza, claro, también los Galvez son los que proponen la idea, ¿no? De la Uh -huh. creación de la Capitanía General.
o sea, idealiza que a la provincia de Caracas pues se unan el resto de las provincias que hoy en día pues conforman Venezuela, como es la provincia de la Nueva Andalucía, la de Margarita, la de Guayana, la de Maracaibo, pues la de Trinidad en aquel momento también, pues es la que lo une a la provincia de Caracas y da forma a lo que es la Venezuela actual, porque antes estas provincias pues estaban sujetas al virreinato de la Nueva Granada y a la Real Audiencia de Santo Domingo. Y es cuando se concentra el poder desde Caracas y bueno, se mandaba una decisión desde Caracas pues hasta los Andes. Y es la primera vez que se da pues gracias a este rey, a Carlos III, hay Claro. que decirlo. Bueno, y es más, gracias a Carlos III, que son tantas cosas, lo que tú dices, son tantas Sí, cosas que van saliendo. sí. La bandera roja igualda, que se conoce a día de hoy Uh-huh. como la bandera nacional de España, proviene del año 1785, que por cierto es una marca de ropa a la que saludamos, Uh-huh. A ver si nos 1785. patrocinan, ¿eh? Nosotros encantados, encantadísimos de la vida, ¿eh? Y 1785 es el año que el rey convoca un concurso Uh-huh. como para la bandera de la Marina, porque claro, como muchas banderas reales eran de fondo blanco, pues se confundían las banderas de los buques. Finalmente, pues los barcos españoles llevaban o la Cruz de Borgoña o la bandera blanca con el escudo real, y la que gana el concurso es la bandera roja igualda, que en principio no se entiende como la bandera de un Estado nacional porque eso es más moderno, pero sí ya figuran los barcos españoles y es la que manda a ondear Monteverde, el Uh-huh. realista canario, cuando vence a los secesionistas y toma Puerto Cabello, porque era una bandera de la Marina. Y es curioso, Emilio, porque hay varias teorías sobre el origen de esta bandera, rojo, amarillo y rojo. Algunos dicen Uh-huh. que es casualidad, otros dicen que fue inspirado en la corona de Aragón. No, Mira, otros sea también como sea. dicen que porque en el mar se diferenciaba bien los colores, ¿no? Seguramente sea eso, Emilio, seguramente sea más bien casualidad, digo, pero qué bonito que sean los mismos colores que Roma, los mismos colores que brillaron en el Imperio Romano, que también utilizaron los bizantinos, pues bendita casualidad, ¿no? Digo yo, Y no con él, sé. y con él también se da lo del himno nacional, ¿no? Lo de la marcha real, ¿no? Claro, la Él marcha es el, real. Sí, es lo señor. que, él es el que la decreta, ¿no? O sea, es quien se le deben las principales señas de identidad como nación a España, ¿no? Hay Es que que reconocerlo fíjate, así. pero y además fíjate qué bonita historia, porque la marcha real a su vez proviene de una música que ya estaba en las cantigas de Alfonso X el Sabio, cuyo centenario, bueno, centenario, octavo centenario estamos recordando ahora en Sevilla, que tú sabes la figura de Alfonso X el Sabio tan importante como es para Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un rey que, o sea, él no renunció muchas veces en nuestro mundo, por desgracia, y eso pasa, es muy acusado en España, creemos que la tradición es como un antónimo del progreso y viceversa. Y Carlos III es un ejemplo de que eso no es así. Es más, que sin tradición no hay progreso, porque él era un amante de la idiosincrasia del país, aunque sí es verdad que tuvo ministros que a lo mejor no estuvieron muy de eso con el pueblo. Él era muy consciente de la historia del país, era muy consciente y amante de la cultura clásica, de la cultura greco-romana, y sin embargo, pues eso no era óbice para que hiciera reformas justas en el tema económico, en el tema político, etcétera, etcétera. O sea, ¿No? Y, que no son contraposiciones, que sí se puede, valga el uh-huh. refrán, la consigna esta. ¿No? Y él invirtió mucho dinero también en financiar expediciones geográficas y antropológicas, no solo en la península, sino en todas las provincias de ultramar, ¿no? En vez de estar ampliando las colecciones reales, a lo mejor como hacían otros reyes, pues él prefirió invertir el dinero pues, en expediciones botánicas que llevó a cabo en la Nueva España, en la Nueva Granada, que dieron como resultado el espléndido Jardín Botánico de Bogotá, que fundó Celestino Mutis, o el Jardín Botánico también aquí de Madrid. Sí, es verdad. Eh, eh, fue un rey moderado y prudente, o sea, desde luego fue un defensor de los intereses generales frente a los intereses particulares, ¿no? Y hay que decir también que Carlos III llegó al trono, cuando llegó al trono, Madrid pues era una ciudad muy pobre y poco atractiva. Uh -huh. Mucha gente que venía del virreinato de la Nueva España, pues al ser la comparación con México decían cómo el rey puede vivir
en esta pobre villa, ¿no? Y no daba la impresión de ser una capital. Pero como tú bien dijiste al principio, su gran labor como alcalde, entre comillas, Ujú. logró que pronto estuviera al nivel del resto de las capitales europeas, hay que decirlo así. O sea, embelleció los espacios públicos tan emblemáticos de Madrid como lo puede ser la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, que Sí, inicialmente hay una famosa tuvo, canción que sí, inmortaliza, canción que se hizo muy de moda en los 80, de Mírala, mírala, la puerta de Alcalá. Y cita a Carlos III la canción. sí, claro, vemos en la Puerta de Alcalá el nombre de Carolo III, ¿no? Ahí en la parte superior de esta puerta. Ujú. También fundó el Banco de España, que es algo muy importante, o sea, estuvo pendiente de la economía del reino, o sea, fundó también la Sociedad Económica Matritense o las Reales Academias de Jurisprudencia, también funda la Fuente de Cibeles y Neptuno para aquellos madridistas y gente del Atlético, esto es obra de Carlos III. Pero además, fíjate, Eh, otra vez volvemos a lo mismo. sí, Como amante de la cultura clásica, siempre figuras del mundo grecolatino, Neptuno y Cibeles, sí, ¿no? y, o sea, es que hizo tantas cosas, o sea, también Mira, fundó las juntas de caridad para prestar servicios a los más necesitados, el servicio de ambulancia, que era en sillas de mano, ¿no? O sea, que fue encargado de la Hermandad del Refugio, la Imprenta Real, eh, no sé, el Beatario de Mujeres Arrepentidas Voluntarias, el servicio de policía, los alcaldes de barrio, la numeración de las casas, las aceras de las calles. hablando de eso, Sevilla, Eh, por ejemplo, hay todavía sí, placas de la época de Carlos III mandadas por Pablo de Olavide, por el ministro uh-huh. peruano, porque la ciudad se reorganizó, porque la encontró bastante desordenada y muchas ciudades españolas se reorganizaron. Sí, los mejores planos son de la época de Carlos III, sobre todo de Madrid y de los virreinatos de Perú y de Nueva España. ¿Eh? Uh -huh. Él también financia la expedición al Orinoco para los lindes de, de la Capitanía General de Venezuela con el Imperio Portugués, ¿no? O sea, recupera espacio de Venezuela, o sea, tantas cosas que él hizo. Hablando de criollos ilustres, en Uh-huh. esta época podemos hablar también del Bodega y Cuadra, el ilustre marino criollo peruano que negoció los límites en Alaska con los británicos en nombre También. de la corona. O sea, otro criollo discriminado, ¿no? Sí, o sea, de la época de Carlos III, hay que decir que es el cenit de la expansión territorial del imperio, junto con el de su hijo Carlos IV, ¿no? O sea, los lindes de la monarquía hispánica llegaban, como bien dice, hasta Alaska, ¿no? Y hasta hoy en día vemos nombres como Valdés, ¿no? Allá tan al norte del continente americano. También, ahora que hablas de este gran marino ilustre como Cuadra, pues hay que también hablar del Marqués de la Ensenada, ¿no? Que él crearía una poderosa flota de proporciones Sí, comedidas y señor. realistas, sobre todo para combatir la piratería anglosajona, ¿no? Fabricó más de 125 navíos y fragatas de un impecable y avanzado diseño que para la época pues eran muy desarrollados, ¿no? O sea, y esto en un breve lapso de tiempo, o sea, modernizó la Marina Española, para aquellos quienes dicen que con los Borbones pues la Marina ya no era lo mismo que era como en la época de los Austrias, ¿no? Más bien al contrario, con los Borbones España tuvo más clara su vocación marítima, porque al quitarse, digamos, de los problemas centroeuropeos, pues pudo, lo que dice el profesor Tomás Pérez Bejo, ser una monarquía más americana, ¿no? Eh, claro, Carlos III además, hay una curiosidad, en su época se manda a hacer un censo de la población gitana y hay muchos, sobre todo como muchos gitanos provenían de tradiciones nómadas y iban y venían, él procura siempre su sedentarización. Incluso muchos ya se inscriben con apellidos y hay apellidos que se asocian a los gitanos que provienen de esta época, pero porque muchos se inscribían con los apellidos a lo mejor de sus padrinos. Entonces, en algunas zonas, bueno, en España, bueno, tú sabes que, por ejemplo, una vez hasta la comunidad judía tuvo que desmentir la famosa lista de apellidos judíos porque ahí aparecían apellidos patronímicos, toponímicos, no. Entonces, entre los gitanos pasa un poco igual y apellidos como Cortés, Jiménez, Vargas, Heredia, que muchos provienen de apellidos hidalgos. Bueno, pues por esa regla de tres, Hernán Cortés sería gitano, ¿no?
Pero eso proviene de la época de Carlos III por el censo de población gitana que se hace, igual que hay apellidos, por ejemplo, que tienen su rama judía, por así decirlo, pero tienes que buscar el apellido concreto. Es decir, que hubiera una persona de sangre judía que se apellidara Sánchez, no hace que Sánchez sea un apellido judío. Entonces, hay mucho mito con eso de los apellidos gitanos y eso proviene, entre comillas, de esta época, pero porque Carlos III era un rey muy metódico y en su época se hicieron muchos censos de población. Y el marqués de la Ensenada, que tú muy bien has citado, pues fue el que ordena el gran catastro, ¿no?, poblacional de España, precisamente pues por esto mismo, además, para la atención a la población. Ahora que acabas de nombrarlo de gran catastro, no solo poblacional, sino de tierras también, hay De que tierras, decirlo. correcto. Sí, sí. Carlos III es el que hace, claro, por medio del Marqués de la Ensenada, como bien señalas, ¿no? Es el que hace los repartos de las tierras comunales y es el que se encarga de trocear los latifundios, sobre todo para la distribución entre la población pobre, ¿no? O desfavorecida. Fue un hito que tuvo que enfrentar, no sin sortear dificultades obvias, ¿no? Bueno, De grandes empoderados y de gente poderosa, no solo en la península, sino también al en otro América. lado del charco. Claro. O Sí. Tú sea, sabes, un problema grande que tuvo que lidiar Carlos III, ujú, y además era un problema que venía un poco de atrás, porque ya en el virreinato del Perú había sus más y sus menos, con abusos de corregidores y demás, y fue la revuelta de Tupac Amaru. ujú, Yo creo que en la época de Carlos III se comete un error que no es propio de Carlos III, o sea, finalmente es propio de la época, y es como que se busca, por ejemplo, la solución al problema de Tupac Amaru se busca ujú. como prohibir los comentarios reales, prohibir el quechua, en la península también, incluso se llega a prohibir alguna, que no es que muchas veces ni que el rey estuviera de acuerdo, sino digamos por acción ministerial, ¿no? Algunos libros en otros idiomas regionales, ¿no? Que al final era un signo de los tiempos y yo creo que en la revuelta de Tupac Amaru, que fue una revuelta bastante compleja, se tenía que haber actuado un poco de otra manera, como con mayor flexibilidad. Ahora bien, entiendo también que las distancias de la época, ¿no?, pues impedían muchas veces mayor entendimiento y que Tupac Amaru fue derrotado en tanto y en cuanto que buena parte de la nobleza andina, especialmente de la Ujú. región de Puno, se posicionó a favor del rey contra Tupac Amaru porque además lo consideraban un segundón. Todo hay que decirlo. Fue una época, una revuelta muy compleja, como te digo, que quizá venía coleando, ¿no? Podemos hablar de la expedición, porque precisamente, por ejemplo, la expedición Malaspina, una de las cosas que va buscando es cómo se está gobernando en América. En ese sentido, no fue muy distinto de Carlos I, porque Carlos I llega para la conquista y se llega a replantear cómo estamos gobernando. Pues Carlos III era tan metódico que en contra de lo que se piensa, se apoyó mucho en sus grandes, como tú bien dices, además muchas veces gente sin apellido ilustre. No, no, gente con mérito. Él Correcto. cambió eso con respecto a lo que se venía haciendo, sobre todo la dinastía de los Austrias, que era más como por herencia de sangre que por Eso es. méritos personales, ¿no? Y yo creo que Y, ahí, Emilio, se plantearon en los Andes, se planteó un tema complejo, y no porque José Gabriel Condorcanqui fuera un ujú. santo, aunque tenía su parte de razón, porque quizá las No, reformas pero borbónicas sí afectan algunas zonas por el tema de las aduanas. Hay muchas complicaciones ahí, ¿no? Mucha complejidad. sí, pero si te pones a ver con el tema de los impuestos, vemos el trabajo de la profesora alemana Regina Grafe, ¿no? Con Alejandra Irigoyen, Uh -huh. es una profesora de la Universidad de Harvard y de Northwestern University de Chicago. Pues vemos que en su trabajo de Spanish Empire and the Legacy, que es la restribución fiscal en el Imperio Español, pues posiblemente, o sea, este estudio que está basado en la documentación de las cajas reales, no es Sí, un sí. invento, o sea, concluye que la política española era muy poco centralizada, más bien. O sea, todo estaba eh, condenado a lo que es los situados, ¿no? O sea, entre las mismas provincias de las ricas a las pobres se ayudaban en América, o sea, muy poca moneda se extrajo de América hacia la península. De hecho, Carlos III, él establece leyes de que estaba prohibido pues, sacar moneda de América para traerla a la península, ¿no?
Hablando de las monedas, otra reforma que hace Carlos III con respecto a la moneda es que la moneda española, al tener más contenido de plata, pues era pues sacada de los territorios hispánicos hacia Europa, Ujú. y en Europa pues eran fundidas para que los estados como Francia o Inglaterra pues acuñaran sus monedas con menos ley, ¿no? Y esto había una ganancia por el material de la plata. Entonces, Carlos III lo que hizo fue rebajar la ley para compararlo con el resto de Europa a 916 milésimas, creo que era la ley, para que así pues no, la gente no contrabandeara con la moneda española, ¿no? Y no hubiera algún tipo ¿cómo llamarlo? O sea, de escasez de moneda, ¿no? En los territorios Claro. españoles. Entonces, él hace esta ley y es cuando se cambia la moneda columnaria a las monedas de busto, ¿no? De que sale el busto de Carlos III, que por aquí tengo una muy pequeña, lamentablemente no es un real de A8, de Carlos III, es medio Ahí rara, muy parece que se ve un pequeña. poco Sí, no se ve mucho, pero bueno, esta es con el medio busto de Carlos real, III. es Si te muy la pones pequeña. aquí en el pecho, aunque sea, Sí, sí. A ver, si me acerco. No, se ahí se ve difumina. Venezuela provincial. Bueno, él es el que hace estas reformas de las monedas de busto, ¿no? Sí, O sí, sea, no. hace tantas cosas que bueno. Es que eso, cuando hablamos de Carlos III, con sus luces y con sus sombras, al final es eso, es un reinado tan largo, tan complejo que... Pero hombre, es un personaje, yo diría que fundamental en nuestra historia, como tú decías, hasta por las señas de identidad que hoy en día tenemos como referentes, ¿no? Y finalmente hay, sobre todo desde posiciones que se llaman nacionalistas y demás, que intentan culpar a Carlos III pues de todos los males, ¿no? Como que a la población hispanoamericana le caía antipático porque era muy centralista, porque... Pero realmente estamos ante mitos, ¿no? Porque América siguió creciendo demográfica y económicamente. Estamos en una época con sus desigualdades, porque como las había en todo el mundo, pero que no estamos en una época especial, por así decir, de carestía, de escasez, sino más bien todo lo contrario, repensándose como una gran potencia. Y creo que muchas veces incluso desde cuando se le defiende no se le defiende bien. O sea, la verdad que porque es una figura tan compleja, yo diría que está monumental, ¿no? Precisamente por eso. Bueno, es tanto así que vemos en la Plaza de Sol, ¿no? Aquí en Madrid, en su monumento que dice, lo voy a citar, creo que dice, tras su reinado, dice, con sus políticas se creó riqueza en los virreinatos. O sea, Ah, sí, verdad, verdad, sí, sí, es sí, verdad. eso está en el monumento de él, en su estatua en Sol, ¿no? Aquí en Madrid. Hay que decir que tras su reinado, los reinos españoles de América alcanzaron un nivel de poder y riqueza que puede considerarse la cúspide del imperio en todas sus épocas. O sea, ¿qué se puede decir más de Carlos III? Él es el que regulariza también las milicias, el sistema de milicias en América, ¿no? O sea, él es el que unifica el sistema de milicias urbanas y provinciales e incorpora la obligatoriedad del servicio, los incluye a las milicias de los privilegios del fuero militar, recibieron instrucciones veteranas, o sea, les otorgó espacios dentro del poder de las aristocracias locales. En Venezuela se crea pues los batallones de milicias voluntarias en 1768. También promulga la educación obligatoria a las niñas, o sea, con el Real Decreto o la Real Cédula del 11 de mayo de 1783, o sea, que establece escuelas gratuitas no solo en la península, sino también a los demás pueblos del imperio, en los Ujú. territorios de América y Asia. O sea, o sea, era un rey que vivía para gobernar, porque todos los espacios de la vida política, social y cultural del imperio, pues él lo tocó y lo transformó a mejor, siempre fue a mejor.
Sí, definitivamente. yo me quedo con la frase de un amigo mío napolitano, Lorenzo degli Innocenti, y él siempre dice pues que en esta época Nápoles Ujú. fue cuando más libre fue, no perdió pero sin perder sus vínculos con ese, por así decirlo, imperio cosmopolita que era la monarquía hispánica. Entonces, pues es una paradoja, pero no tuvo contradicción. Nápoles siguió su camino, pero no perdió ese vínculo que además le aportó muchísima prosperidad. El reino de las dos Sicilias como un enclave fuerte del Mediterráneo, y por desgracia a mediados del 19 la historia cambió para mal y el sur de Italia nunca se recuperó. Y sin embargo Carlos III es un rey de muy feliz memoria en Nápoles. Ojalá algún día tengamos esa memoria tan feliz en España, aunque yo creo que sí, en España por lo menos hay ciertas buenas referencias, pero creo que todavía deberíamos tener más. Así que nada, Emilio, estamos ante una biografía tan apasionante. Tú antes me mostrabas un libro, ¿no? También sobre... Sí, la ilustración en América, en el siglo XVIII, muy recomendado. Sí, ¿no? Para Es que vean que cómo venía en decadencia el imperio y cómo los Borbones, con las reformas que implantaron, sobre todo este rey Carlos III, pues, sobre todo lo que hablamos, ¿no? La liberalización del monopolio, ¿no? O sea, que establece el libre comercio, pues levanta económicamente, y no solo económicamente, sino militarmente, porque también Carlos III manda a construir muchas fortalezas para la defensa de los puertos de América, como puede ser eh, el de Puerto Cabello en Venezuela, ¿no? Que por medio del gobernador José Solano y Bote, pues se construye y es uno de los grandes baluartes defensivos del Caribe, ¿no? O sea, también no, tiene, y sí, bueno, y desde el decreto de libre comercio, vascos y catalanes salieron beneficiadísimos, por cierto, que sí, es curioso cómo los pueblos que no, y fueron, los mismos criollos también. claro, claro, los pueblos que fueron más beneficiados por ese tipo de políticas al final han acabado albergando los separatismos más virulentos. Es un fenómeno curioso, no sé si será psicológico, pero sí es cierto eso, o sea, la política del libre comercio perjudicó muchísimo más a Andalucía que a Cataluña, o sea, que a Cataluña fue todo beneficios, ¿no? Pero bueno, las cosas, Cosas de la historia, ¿no? o como se dice, son las cosas del Orinoco, tú no las sabes ni yo tampoco. Así que nada, Emilio, como siempre, un placer charlar contigo. Saludamos al Patreon, tanto Emilio en su canal de Venezuela Provincial como yo en el canal de Antonio Moreno Ruiz. Tenemos cada vez más seguidores. Saludamos a nuestros amigos que nos están patrocinando, como el venezolano José Alberto Gil Ibáñez y nuestro amigo Martínez. Martínez, perdón, te he cambiado el Sí. apellido, José Alberto, disculpa. José Alberto Gil Martínez y nuestro amigo Borja Ares, un sevillano que está en Nueva Zelanda, siempre pendiente de las cosas de la hispanidad. Saludo muy efusivamente también, Emilio, a nuestro amigo común, el canarión Diego de la Guardia, que estuve ayer con él en Sevilla, en el puerto y la puerta de las Indias. La verdad que fue una visita entrañable. Y a Yo toda la estuve con él gente. el viernes Eh, por Ciudad Lineal compartiendo. Estuvimos, adivina con qué, con el bisnieto de Isaac Peral, el sí, es que inventor Diego es del submarino. así. Diego está en Canarias, el viernes está en Madrid, el sábado está en Sevilla. Y es un gran músico, un gran hispanista. Saludamos a toda la gente de Despertar Hispano. Y bueno, la semana que viene volvemos con más carga, ¿no? Más carga hispánica. Así es, más caña. Y bueno, no dejen de seguir el canal de Antonio en YouTube y también en Facebook, que está como Antonio Moreno Ruiz, escritor. Y en Twitter está como un andaluz indiano. También no dejen de seguir a Venezuela Provincial tanto en Facebook como en Instagram, como también en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, estamos pendientes hasta la próxima para dar más caña. Caña de España. Así es. Listo, Emilio. Un fuerte abrazo, mi pana. Abrazo, hasta luego. Chao, chao.